Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo resucitado a ustedes hoy y siempre. Amén. Podemos sentar. Bueno, qué alegría para la familia de Enzo, ¿sí? Enzo Witzke. ¿Cuántos meses tiene tu nene? ¿Sí? 6 meses, mirá. Qué hermoso celebrar un bautismo el día de la resurrección del Señor. Fue hecho a propósito porque es un simbolismo muy importante el hecho de que Cristo resucitó y nosotros también en el bautismo que pasó, pasamos de muerte a vida. Nosotros también resucitamos con Cristo en el bautismo. Ya estamos en la vida nueva. Lejos la tristeza, el dolor, gozo y salvación. A ti la gloria, nuestro Señor. La alegría de la resurrección del domingo de la Pascua que los ángeles anunciaron a las mujeres angustiadas. Ellas fueron al sepulcro muy de mañana, de madrugada, antes que saliera el sol, pero el sol de justicia ya había resucitado. Los ángeles le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y miren cómo cuenta el Evangelio. Entonces ellas se acordaron de las palabras del Señor. Y saliendo rápidamente del sepulcro, dieron las buenas noticias de Cristo a los discípulos. Cuando llegan a la casa donde estaban congregados, con las puertas cerradas por miedo a ser perseguidos, como nos cuenta Juan capítulo 20, ellas anunciaron la buena noticia a los apóstoles, a toda la iglesia, pero dice que a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es que la resurrección es un artículo de fe. O se cree o no se cree en la resurrección. Es un hecho real que sucedió, pero ¿cuál fue lo que despertó el ánimo y la fe de estas mujeres? Simplemente las voces de los ángeles que recordaron lo que Jesús había dicho. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Es un artículo de nuestra fe, fundamental. Y aquí en nuestro catecismo menor, antes de color verde, ¿no es cierto? ¿Tienen el catecismo verde en casa? Bueno, si ustedes buscan acá la pregunta, que lo tenían acá marcado, ya lo vamos a encontrar, sobre la exaltación de Cristo, en la pregunta 163 de la exposición breve, pregunta así: ¿por qué nos da tanto consuelo la resurrección de Cristo? Qué linda pregunta. ¿Por qué nos da tanto consuelo la resurrección de Cristo? Y nuestro catecismo da 3 razones. La primera: Cristo es el Hijo de Dios y su doctrina es verdadera. O sea, la resurrección es la evidencia de que Cristo realmente es el Hijo de Dios y su doctrina, su enseñanza es cierta. La segunda razón por la cual la resurrección de Cristo nos da consuelo significa que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo para la reconciliación del mundo. Nuestros pecados ya fueron pagados. La muerte fue aplastada. El infierno derrotado. Satanás ya no puede condenar, porque la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Y la tercera razón por la cual la resurrección de Cristo nos da consuelo, gozo y alegría es esta: que todos los creyentes resucitarán también para la vida eterna. Este fin de semana fue para mí de locos. Fui, volví y vine en la hora de la siesta, sin mate, cansado a la noche, tuve que parar en la ruta, la luna llena, hermosa. Peligros en la noche. En una congregación me dijeron: volvé despacio,
Y algo muy lindo cuando los hermanos de la fe se preocupan por uno y dicen, volvé despacio. O también, avise cuando llegue. Y la verdad que estamos en las manos de Dios. Y más de una vez se me cruzó la idea, ¿no? ¿Y si tengo un accidente? Porque hoy en la autopista, por más que sea doble banda, de repente se me cruzó un camión que estaba detrás y se cruzó para cruzar a otro camión y yo estaba acelerando y clavé los frenos. Un camión lleno de madera. La verdad sentí un poco en el pecho, algo así como diciendo, casi. Qué gran consuelo, mi Señor. Él vive. Yo no busco el accidente, no busco morir. Pero llegado el momento, sé que mi Señor vive. Y también el gozo y la alegría de la resurrección es para mí. Pero tenemos en el Evangelio a dos personajes. Sabemos el nombre de uno. Les llamamos los discípulos de Emaús. Ahí está ilustrado en el camino, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que era una pareja, que era él, Cleofas y su esposa. Eran dos discípulos, no sabemos bien, pero la cuestión es que iban caminando y ellos iban tristes porque venían hablando de la pasión y muerte de Cristo. Y Cristo se acercó a ellos para consolarles con su resurrección. Miren cómo se acerca el Señor. Ellos no lo reconocen, no se dan cuenta que es Él, ¿sí? Y entonces les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Entonces les cuentan, no, porque pasó esto en Jerusalén, ¿acaso sos el único que no sabe lo que sucedió? ¿Sí? Y empiezan a relatarle lo que nosotros hemos visto el Viernes Santo. También cuentan, pero algunas de las mujeres vieron visión de ángeles y dicen que está vivo. Algunos discípulos fueron a chequear y realmente a él no lo encontraron, la tumba está abierta. Entonces Jesús ahí le da un sacudón, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y en ese camino de Emaús, que más o menos son unos 11 kilómetros de a pie, anda pensando cuánto tiempo te lleva caminar eso, ¿sí? En Colonia La Joya, si me van a escuchar, una señora dijo, y yo camino en 1 hora 10 kilómetros. Y yo dije, ¿en qué mal estado físico estoy? Porque yo creo que voy a tardar 5 horas en caminar 10 kilómetros. En ese caminar de Jesús con ellos, ¿cuántas cosas hablaron? ¿Saben lo que hizo Jesús? Les fue contando las historias bíblicas, como un padre a un niño, cuando abre la Biblia en casa, y espero que lo estén haciendo los papis, y con sus propias palabras le contó toda la historia del Antiguo Testamento. Por eso dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir, le enseñó a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, Cristo se encarga de darle la interpretación correcta de la Escritura. Y esto es muy importante para la Iglesia, porque una vez ascendido al cielo, la presencia resucitada de Cristo va a ser a través del bautismo, palabra y Santa Cena. El Cristo resucitado hoy está con nosotros, está aquí, a través de su palabra, su bautismo y su Santa Cena. Pero la Iglesia va a tener que adaptarse a eso, porque hasta ahora lo tienen ahí, lo ven. Pero el Señor ya va abriendo el paraguas, como se dice, para que ellos en las Escrituras puedan seguir oyendo la voz del buen pastor que desde el cielo les sigue guiando, consolando, exhortando, animando. Así que cuando Jesús ascienda al cielo, su presencia resucitada seguirá a través de estos medios de gracia. ¿Cómo los tenemos hoy? Es más, miren la estructura o la forma del culto cristiano. Arrancamos con confesión y absolución. Siguen las lecturas bíblicas. Sigue después la Santa Cena. Y en Lucas 24 tenemos el formato del culto cristiano. No es invento nuestro. Lo muestra la palabra de Dios. Arranca con el anuncio de la resurrección.
¿sí? Nosotros en el bautismo pasamos de muerte a vida. Luego en el camino Jesús les expone las Escrituras, se las abre para que ellos las interpreten bien, las entiendan. En eso consiste un sermón, por ejemplo, o un estudio bíblico. Y cuando llegan finalmente a Emaús, ya era de noche, miren esto, Jesús hace que sigue de largo, ¿no? Que se va. Y ellos dicen algo tan lindo, que nosotros también podemos decir a Jesús en la noche, antes de dormir. Ellos dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Y Jesús se quedó o se fue? Se quedó con ellos. Compartió la mesa y bendijo esa mesa. Miren, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Eso es un guiño del evangelista San Lucas para decirnos, Cristo está con nosotros a través de la Santa Cena. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así que la presencia de Cristo resucitado, ¿dónde la vamos a encontrar hoy? Palabra y sacramentos. Allí el Señor sigue hablando y sigue viniendo para dar perdón y vida y salvación. Y el gozo de ellos fue tan grande que de noche volvieron caminando todos esos kilómetros a Jerusalén para decirle a la iglesia, de verdad Jesús resucitó, era cierto lo que los ángeles dijeron, era cierto lo que dijeron las mujeres, pero ustedes son lentos en creer en la resurrección. Y como todavía no lo creían, ¿qué hizo Jesús? Se aparece a ellos y les dice esas palabras tan maravillosas: la paz sea con ustedes. Qué hermoso. Como ellos todavía no lo creen, viéndolo, pregunta, ¿tienen algo para comer? Y me hizo acordar a lo que prepararon los caballeros el viernes, porque le dieron un pez asado y un panal de miel. Qué lindo. Y él lo comió delante de ellos. Y después de comer, les vuelve a decir como conclusión, y como conclusión mía también, estas palabras yo ya les había dicho, era necesario que así sucediera, que el Mesías fuera sacrificado, porque así estaba escrito, y que resucitase al tercer día. Y esa es la clave para entender la Biblia. Lo dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, cada vez que comprendamos o leamos la palabra de Dios, ¿quién va a estar detrás de cada historia de la Biblia? Cristo crucificado y resucitado. Y nosotros somos testigos, hoy especialmente, de que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, ha resucitado. Gloria al Señor. Ahora Él nos manda así: ustedes son testigos de estas cosas, pero quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban poder desde lo alto, o sea, el Pentecostés, el Espíritu Santo. Querida Iglesia del Señor, entonces sepamos, en las horas más oscuras, recordemos lo que los ángeles dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Amén.